De nuevo estamos con este super equipo. Referencia o código SWW2060N SWACE. Y en este video vamos a explicar todo lo relacionado con los procesos semiautomáticos, o sea, con los procesos de alambre. Procesos MIG, MAC, FluxCore con gas y sin gas. Cabe recordar que el equipo también puede dominar el proceso de soldadura MMA y proceso TIC, y de hecho recuerden que tiene TIC pulsado. Pero en este video vamos a explicar todo relacionado con los procesos semiautomáticos. Para trabajar el equipo de la forma correcta es importante entender dos cosas. Uno, su modo de programar. El equipo cuenta con un menú oculto y en ese menú oculto podemos trabajar en modo Easy Tune y en modo Pro, que es el modo profesional. El modo Easy Tune es el modo fácil donde el equipo enlaza lo que es el voltaje con la velocidad de alambre y pues el cliente o el soldador, la persona que va a operar el equipo, se le hace un poco más fácil de buscar esos valores porque el equipo lo hace de forma automática. Pero aparte de la programación, es importante tener algunos tips como limpiar el material base, sin importar si es aluminio, acero a carbono, e inoxidable. Cualquier tipo de metal hay que limpiarlo antes de realizar la aplicación para poder obtener buenos resultados. También hay que tener en cuenta la capacidad de rollo de alambre que puede trabajar el equipo y cuáles tipos de rollo de alambre puede trabajar. En este caso, la SWW 2060N SWACE puede trabajar con rollos de alambre de 5 kilos como máximo. Intenté instalar el rollo de alambre de 2 libras, que es de 0,9 kilos, casi es de 1 kilo, pero hay un tornillo que está por dentro, se salió y pues me dificultó hacer el montaje con ese rollo de 2 libras. Entonces no lo trabajen con el rollo de 2 libras, tocaría hacer un adapte, tocaría poner un tornillo largo con un par de arandelas para poder trabajar el rollo de 2 libras. Con el de 5 kilos no tenemos problema porque el equipo viene diseñado para 5 kilos. Entonces hay que tener en cuenta que puede trabajar hasta máximo 5 kilos, no permite 15 kilos. Y el motor de arrastre viene diseñado con la capacidad de este alambre. Este alambre es código R70S-6, es un alambre que trabaja en polaridad positiva y este equipo por fuera no trae un cable para poder escoger el tipo de polaridad. Recuerden que todos los alambres, dependiendo del código, indican si trabajan en negativo o si trabajan en positivo, dependiendo al tipo de proceso al cual pertenecen, si es el proceso GMAW o si es el proceso FSAW. El proceso GMAW se conforma o se divide en dos familias, que sería MIG y sería MAC. En este caso vamos a aplicar MAC porque tenemos un alambre que necesita un gas protector con contenido de CO2, ya sea mezcla o CO2 puro. En este caso yo voy a hacer unas aplicaciones con CO2 puro. Entonces estamos haciendo MAC. MIG es cuando utilizamos un gas inerte al 100%. También este rollo de alambre se puede utilizar con una mezcla, puede ser 75-25 o 80-20 entre argón y CO2. Y es importante también tener en cuenta el calibre de metal que yo voy a trabajar. Puede ser platina, puede ser tubería, pero sí es importante entender que el calibre es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque de la misma forma si yo voy a poder programar la velocidad y el voltaje, dependiendo también del tipo de metal. Este es un rollo para soldar acero al carbono o soldar metales como galvanizado. En el caso de galvanizado, toca limpiar en donde se va a aplicar el cordón de soldadura, porque el galvanizado trae una capa que se encarga de proteger al acero carbono que está debajo para que el oxígeno no entre en contacto muy rápido con ese metal y se oxide. Entonces por eso es importante que si vamos a aplicar con ER70S-6 en tubería o lámina galvanizada, limpiemos en donde vamos a realizar la aplicación. Y si se complica o la unión donde vamos a aplicar el cordón está un poco difícil el acceso para limpiar, tratar de utilizar algunos líquidos que pueden también quitar el óxido o la suciedad que tenga ese metal. Entonces es muy importante entender programación, capacidad de rollo, el tipo de rodillo que yo voy a utilizar, que muchas veces no se tiene en cuenta. En este caso tenemos un rodillo que indica que tiene una canal
de una canal o valle de 1 milímetro y del otro lado es de 0,8 milímetros. En pulgadas, el de 0,8 milímetros sería 0.030 milésimas de pulgada, y en el caso de 1 milímetro sería 0.040 milésimas de pulgada. Hay algunos rodillos que lo indican, otros no. Este no lo indica, y algunos traen una letra B que indica que la canal o la geometría, cuando se mira de frente, es en B. En B se utiliza para aplicar con rollos de alambre sólidos para acero a carbono. Los que son tipo U traen una U o pueden traer una letra A o una letra AL, se utilizan para aluminio. Si miran la canal de frente, van a ver que la geometría es en U. Esos tipos de rodillos son para cuando se va a aplicar con el equipo aluminio. ¿Por qué? Porque con este equipo también podemos aplicar aluminio. Recuerden que a pesar de que es un equipo bastante portátil, versátil, bastante cómodo para poder transportar, con 200 amperios, en alambre puede trabajar cualquier tipo de alambre, ya sea en polaridad negativa o en polaridad positiva. Con el tema de la polaridad, déjenme les muestro por acá. Miren que aquí hay un cable y este cable está conectado a positivo. Este alambre se trabaja en positivo, no se trabaja en negativo. Cuando se requiera trabajar con alambres autoprotegidos en negativo, debemos quitar este tornillo, desajustarlo, ponerlo acá abajo en la parte inferior y pasar este cable de este lado y atornillar para que el equipo quede cargado la antorcha de forma negativa. Ahora mismo la antorcha está cargada de forma positiva. Si yo voy a trabajar con este alambre y él necesita polaridad positiva, entonces la pinza masa que está ubicada acá abajo debe ir en el polo negativo. Tengo la polaridad tengo la antorcha cargada en positivo porque el alambre requiere trabajar en positivo. Entonces la pinza de masa debe ir en el negativo. Si voy a trabajar autoprotegido y requiero polaridad negativa, paso este cable a negativo y la pinza de masa lo debo conectar en el borne positivo, en este borne superior. ¿Sí? Esta es la conexión de la antorcha. Vamos a aclarar un poco aquí. Esta es la conexión de la antorcha tipo Euro. Esta es la antorcha que el equipo trae con consumibles tipo Vincel. Aquí tenemos la tobera, tenemos la punta de contacto y tenemos el difusor. Para trabajar alambres autoprotegidos no se requiere esta tobera, pero en mi caso yo la pongo o la instalo para evitar de que la chispa me dañen o deterioren este resorte y los consumibles que están internamente. Hay algunas toberas diseñadas para autoprotegido en donde la punta de contacto queda un poquito afuera. Si la logran conseguir, pues va a ser compatible siempre y cuando sea tipo Vincel. En este caso sí requerimos la tobera porque vamos a trabajar con un alambre que requiere un gas protector, y la tobera, esa es la función que hace: direccionar el gas hacia el charco de fusión para proteger al arco. Recuerden que sin el gas, para los alambres que requieren gas, pues sin el gas no podemos soldar, porque el oxígeno ataca el charco de fusión y vamos a tener porosidad y socavación. Entonces por eso es importante tener el gas, y aparte de tener el gas, también es importante entender cuál es el caudal de flujo de gas que yo necesito, dependiendo de la tobera que yo voy a utilizar. Para este tipo de tobera podemos utilizar unos 20 a 25 litros por minuto. Entonces vamos a instalar y a preparar el equipo para poder trabajar y explicar la programación. Entonces lo primero que debo hacer es instalar el rollo. En este caso, rollo de 5 kilos ya está instalado, pero si deseo realizar el desmontaje, quito esto y simplemente lo saco del equipo, pero no lo vamos a sacar porque vamos a soldar con este rollo. Entonces lo primero es realizar el montaje del alambre
que técnicamente se llama electrodo, porque es la herramienta que se utiliza para poder generar el arco eléctrico. Es importante tener a la mano un alicate para poder cortar el alambre. Necesitamos ingresar el alambre por aquí abajo, por este motor de arrastre. Necesitamos ingresarlo por este resorte. Antes de ingresarlo por el resorte, es importante que el rodillo esté instalado. Para instalar el rodillo se debe tener en cuenta primero el diámetro de alambre que yo voy a trabajar. En este caso, el rollo de alambre que yo tengo aquí instalado es de diámetro 0,8 milímetros, equivalente en pulgada a 0.030 milésimas de pulgada. También tenemos la costumbre de decir .30, .35, .45, pero en realidad siempre tienen dos ceros delante del número que nosotros decimos. Entonces voy a utilizar la canal 0,8 y de este lado tengo 1 milímetro. Hay rodillos que de este lado dicen 0,8, pero en realidad la canal del otro lado es la que es el diámetro que está indicando esta cara. Y cuando lo volteas dice 1 milímetro y en realidad 1 milímetro es del otro lado, o sea, no es de este lado sino de este lado. Vamos a ver cómo es este modelo de rodillo. Entonces aquí dice 0,8, acá dice 1 milímetro, y si lo miramos de frente nos podemos dar cuenta que, bueno, en este caso aquí dice 0,8 y el 0,8 es esta canal, y de este lado dice 1 milímetro y el de 1 milímetro es esta canal. Hay rodillos que vienen al revés, dicen aquí 1 milímetro, pero 1 milímetro es de este lado. Dicen acá 0,8, pero 0,8 de este lado. En este caso pues no es así, pues viene de esta forma, dice 0,8 y aquí está 0,8. Entonces necesitamos que este valle o canal vaya adentro, hacia adentro, no hacia afuera. Si yo coloco 0,8, fíjense que el rodillo internamente, en el diámetro interno, tiene una guía. Entonces aquí el motor debe tener, para poder instalar el rodillo, esa guía. Si esa guía no la coloco bien, pues no va a ingresar. Entonces miren que aquí tengo el rodillo y dice de esta cara 0,8 milímetros. El 0,8 milímetros es la canal de este lado. Si yo lo instalo de esta forma para trabajar este rollo de alambre de 0,8 milímetros, lo estoy haciendo de la forma equivocada. Lo que debo hacer es girarlo y que donde me indica 0,8 quede del lado de adentro. Entonces, ahora que ingresemos el alambre, van a ver que el alambre va a descansar en esa canal o en ese valle. Y de este lado tenemos un rodillo que es fijo. Este rodillo no se desinstala, o si lo van a desinstalar, pues toca quitar este pin de seguridad que está ahí. Es un rodillo fijo liso. El que tiene la canal o la geometría para que descanse el alambre es el rodillo inferior. Luego de que instalamos el rodillo, debemos poner el pin de seguridad para que el rodillo no se salga ni tenga movimiento sobre su mismo eje. Ojo al quitar el rodillo y al quitar este tornillo de seguridad para que el rodillo pueda trabajar de forma correcta, porque por de este lado hay un pequeño espacio. Déjenme y les muestro. De este lado hay un pequeño espacio, no sé si lo logran ver, es por acá, por ahí, y si el rodillo pues ingresa por ahí, se le puede ir, o si la tuerca de seguridad se les va por ahí, pues muy difícilmente la van a poder sacar de nuevo. Entonces muy pendiente que cuando desinstalen el rodillo y esto no se les vaya por ese espacio. ¿Okay? Listo, entonces ya instalamos el rodillo. Ahora debemos instalar el alambre. Entonces lo que debo hacer es sacar el alambre por este agujero que tiene el carrete, pero no lo puedo soltar, porque si lo suelto tengo el peligro de que todo ese embobinado pues se me va a soltar.
Entonces primero agarro con el alicate y debo agarrar por dentro del alambre para que el alambre no se vaya a desembobinar. Corto el alambre, luego lo saco con la otra mano y siempre con la otra mano se debe mantener el alambre contra el carrete. Por si me falla una mano, la otra auxiliar está ahí para evitar que el alambre se salga de una forma desordenada. Regreso el alambre, lo ingreso por aquí, por esta pequeña guaya. Va a salir de este lado y luego debo seguir ingresándolo por ahí. Una vez yo lo ingreso, para poder soltar, no les recomiendo que lo suelten sin antes bajar. Déjenme, les muestro un poco más hacia abajo, pero primero voy a asegurarlo. La recomendación para soltar el alambre es primero bajar el rodillo superior, bajarlo y luego subir la palanca de ajuste. Esta palanca de ajuste tiene varios números. Dependiendo del tipo de rollo de alambre que yo voy a utilizar, así es el número de presión que yo voy a utilizar. Esta palanca también se puede desarmar. Hay equipos que a veces por error tienen estos números del lado adentro. Cuando ustedes vean esta palanca de que no tiene estos números aquí de este lado, posiblemente está invertido. Entonces toca quitar este tornillo. Por dentro está un resorte, lo desarman. Esto trae una guía de forma cuadrada. En ciertos modelos de equipo vienen así. Lo quitan, lo ponen, lo voltean y le ponen el resorte o traer con el tornillo, porque sí es importante tener estos números en cuenta, dependiendo si el alambre es para aluminio, si el alambre es para acero a carbono o si es un alambre autoprotegido. Hay que tener en cuenta la presión que yo voy a utilizar y el tipo de rodillo. Si es un alambre autoprotegido, este tipo de rodillo no es el correcto. El correcto es el ranurado, el estriado o moleteado. De esa forma le llaman a ese tipo de rodillo para alambres tubulares o del proceso flux core, ya sea con gas o sin gas. Entonces seguimos armando el equipo para poder aplicar con este alambre. Ya ingresé el alambre, ya hicimos la sujeción del rodillo inferior y superior y tuvimos en cuenta el diámetro del rodillo respecto al diámetro del alambre que yo voy a trabajar. ¿Qué debo tener en cuenta también? Si nos vamos hacia arriba, déjenme le proyecto mejor aquí. Si nos vamos hacia arriba a la parte superior, el equipo cuenta con la polaridad positiva y negativa. Ya dijimos que este alambre trabaja en positivo, pues ya está en el lugar correcto. Ahora tenemos un botón que nos indica spool gun. Si yo presiono este botón y lo subo, ya el equipo con la antorcha normal no va a poder soldar y no voy a poder utilizar este carrete. Tengo que utilizar la antorcha spool gun referencia M1-122 y el rodillo que se va a mover no va a ser el rodillo del equipo, va a ser el rodillo de la antorcha spool gun. Entonces por eso no podemos tenerlo ahora mismo en esta opción, porque no vamos a trabajar con un spool gun. Sí vamos a hacer la demostración ahorita para que ustedes vean de que en realidad sí trabaja. Y lo bueno de este equipo es que si tú seleccionas antorcha normal y puedes tener conectado la antorcha spool gun, pues no va a funcionar. Y si lo pasas a spool gun y quieres trabajar con este rollo de alambre, pues el equipo no va a mover su rodillo, porque está pensando de que tú quieres trabajar con otro tipo de antorcha. Y con ese otro tipo de antorcha, pues el rodillo se va o va a tener el movimiento directamente en la antorcha spool gun. Entonces por eso es muy importante que si no le funciona el equipo para soldar, identificar con qué tipo de antorcha estamos seleccionando para soldar. Si lo tengo en spool gun y quiero trabajar directamente con el rollo o el carrete del equipo, debo bajar este botón. Si quiero trabajar con spool gun, debo presionarlo hacia arriba. Entonces ya identificamos de que no vamos a trabajar con la antorcha spool gun, vamos a trabajar con la antorcha convencional. Este botón debemos presionarlo hacia abajo.
Después de identificar cuál es el tipo de carrete, código que voy a trabajar, el tamaño y el peso, y luego de entender que ya instalamos de forma correcta el rodillo, teniendo en cuenta el diámetro del alambre, teniendo en cuenta que debemos tener el pin de seguridad. Esto no se ajusta con llave ni con ningún tipo de herramienta, se ajusta de forma manual, es un ajuste técnico, no hay necesidad de presionarlo tanto. Y luego tenemos la polaridad importante. Antes de soldar, esto es lo más importante: tipo de código de alambre, el rodillo que debo utilizar y que esté en la canal correcta respecto al diámetro del carrete, la polaridad, ya sea que el cable venga por dentro o por fuera. En este modelo es por dentro, y en este caso tenemos un equipo que viene con un valor agregado de que trabaja con dos tipos de antorcha, y debemos estar pendientes con qué tipo de antorcha vamos a trabajar, porque si seleccionamos una, pues no nos trabaja con la otra opción, y si seleccionamos la antorcha normal, pues no vamos a tener la opción de las pull. Entonces es muy importante saber que este botón, antes de aplicar, debo saber en dónde está seleccionado, para evitar pensamientos incorrectos de que el equipo de pronto tenga un problema y resulta y pasa que no es un problema, simplemente trabaja con dos tipos de antorcha, y debemos estar muy pendientes de la antorcha que estamos seleccionando. Ahora sí, pasemos a la programación, pero antes de pasar a la programación, vamos a hacer la instalación de la antorcha semiautomática. Aquí tenemos la conexión tipo Euro. Fíjense que tenemos el alambre, y aquí pues déjenme lo saco un poco más. Tenemos el alambre y aquí está la conexión de la antorcha. Entonces lo que debo hacer, déjenme le proyecto un poco más. Lo que debo hacer es ingresar el alambre por aquí. Si voy a utilizar acero a carbono, debo identificar que la guaya que tenga la antorcha es la correcta, y si voy a utilizar aluminio, también debo identificar que el liner de teflón sea el correcto, o el liner de grafito. Entonces vamos a ingresar el alambre por aquí y tener en cuenta que estas conexiones que están aquí casen con las conexiones de la antorcha también. Se debe mantener agarrado aquí mientras yo le doy la sujeción a la rosca. La rosca no se sujeta de una forma ordinaria, simplemente cuando se acaba la rosca se le da un pequeño ajuste y hasta allí. Luego debo identificar que los consumibles que yo voy a utilizar están en buen estado. Ojo, los consumibles traen una llave hexagonal. Esa llave hexagonal debe estar en la caja del equipo. Permítanme un momento para buscar la llave. Miren, aquí hay una bolsa, hay una pequeña bolsa. Está totalmente sellada. La voy a abrir para poder sacar la llave. Y esta llave tiene una función muy importante que a veces no la utilizamos de la forma correcta, o simplemente nos olvidamos de la llave. Pues miren, tenemos punta de contacto, difusor y la llave. La punta de contacto debe ser del mismo diámetro del carrete que yo voy a utilizar. En este caso tenemos un carrete de diámetro 0,8 milímetros, entonces la punta de contacto también debe ser de 0,8 milímetros. Entonces, para identificar, lo que debo hacer es ingresar la llave y soltarlo. Miren, en este caso la punta está pegada al difusor. Yo tengo otra llave porque yo tengo el equipo SWA2040N que también trabaja con la torcha Pulcon y trae esta llave. Entonces voy a utilizar dos llaves
para desajustar el difusor de la punta de contacto. Entonces, lo que yo debo hacer es lo siguiente: ingreso primero una llave. Fíjense que primero está este espacio que es para la punta de contacto, luego sigue el otro espacio que es para el difusor, y luego tenemos otro espacio. Y se preguntarán, ¿por qué este espacio si solamente necesitas dos? Es para instalar otra punta de contacto con menos capacidad de amperaje. Esta punta pues está diseñada para 300 amperios, y esta punta de aquí de este espacio está diseñada para 150 amperios. Si yo no voy a utilizar toda la capacidad de amperaje del equipo, podría utilizar esa punta de contacto en caso de que o en esos momentos en que necesitamos una punta de contacto y no la tenemos disponible. Si la tenemos, la podemos utilizar siempre y cuando tengamos en cuenta de que máximo son 150 amperios. Entonces ya con esta llave me ayudo para sujetar al difusor, y con esta otra me ayudo para desajustar la punta de contacto. Así lo giro y ya puedo terminar con la mano. Hay equipos que para sacar el alambre toca hacerlo de forma manual, o sea, toca gatillar la antorcha y esperar que el alambre recorra toda la distancia de la antorcha y salga. Yo les recomiendo que cuando vayan a sacarle el alambre, quiten la punta de contacto, porque muchas veces no llega en la dirección correcta y no sale. Entonces, para evitar eso, yo quito la punta de contacto. Este equipo, en su panel frontal, permítame proyectar el panel. Aquí en el panel frontal tenemos el test del gas, y tenemos para poder darle movimiento al rodillo sin necesidad de que se desperdicie el gas. Entonces es algo que también hay que resaltar de este equipo, que a veces eso, bueno, a veces los equipos no incluyen este tipo de opción, pero así aquí en este equipo sí la tenemos. Entonces presiono y miren cómo se mueve el carrete sin necesidad de yo gatillar en la antorcha. Permítanme poner aquí la antorcha, el botón, para que vean de que no estoy presionando la antorcha, y miren cómo se mueve el carrete en el fondo del video. ¿Sí ven? Ahora, si aumento la velocidad, que es de este lado, yo sé que es la velocidad porque aquí me está marcando metros por minuto, pero también podemos trabajar pulgadas sobre minuto. El equipo brinda esa opción y ya les muestro cómo brinda esa opción. De este lado tenemos el voltaje y de este lado tenemos la velocidad. Sé que es el voltaje porque aquí dice volts, entonces eso indica que de este lado podemos parametrizar el voltaje, que sería el calor necesario que necesita el alambre para poder funcionar de la forma correcta. Entonces le aumento la velocidad para aumentar la velocidad en que va a salir el alambre. Debo esperar de que salga el alambre por el difusor. Listo, aquí salió. Y ahora sí voy a montar la punta de contacto, pero antes de montarla debo verificar que sea del mismo diámetro del alambre. Entonces aquí tenemos 0,8 equivalente a 0,030 milésimas de pulgada. Es la punta de contacto correcta. Vamos a instalarla. Estos consumibles también su sujeción es suave, no hay necesidad de darle un apretón muy fuerte. Luego de que lo ajusto, retiro la llave, y para no desperdiciar este alambre, lo que voy a hacer es desajustar los rodillos y regresar el alambre. Luego bajo el rodillo superior, lo saco un poco. Listo, y ahora sí instalo la tobera. Para realizar la aplicación de cordón de soldadura se utiliza un spray o un gel antiadherente o antisalpicadura para evitar de que se pegue la chispa sobre los consumibles y de hecho sobre el mismo metal. Lamentablemente no tengo la antisalpicadura
en este video, entonces voy a estar muy pendiente de que los consumibles estén limpios al momento de aplicar. Ahora sí, ya teniendo toda la instalación de la forma correcta, vamos a explicar todo lo que nos ofrece el equipo en cuanto a su programación de parametrización de valores dentro de su programa EasyTune y Modo Pro, y aparte de eso, ¿qué más nos puede ofrecer el equipo? Entonces necesitamos ingresar al menú oculto. Yo en un video anterior ya yo les expliqué cómo se ingresa al menú oculto, pero no importa, vamos a volver a explicarlo. Listo, entonces tenemos el panel frontal del equipo. Fíjense que es un equipo totalmente nuevo y tiene este plástico. A ver si de pronto no estorba para ver con claridad sus valores. Sí, yo creo que sí. No, vamos a quitarlo mejor, con cuidado, sin maltratar las perillas de ajustes de parámetros del equipo. Ok, y ahorita lo vuelvo a colocar para que siga protegiendo el panel frontal. Lo bueno de este equipo es que también trae un plástico pues, que proteja al equipo en caso de golpes con el panel frontal. Claro está, si no dañan esto, pues no lo desprenden, pues va a proteger. Pero sí es muy chévere que tenga esto, porque a veces sin querer lo pueden golpear, pues golpean la perilla, golpean el panel, pueden pues, la pantalla LCD o algunos de sus botones. Entonces es chévere que traiga este protector. Este sí no lo voy a quitar. Ok, entonces tenemos proceso MMA, proceso TIC, proceso MIC, y tenemos la opción de cada proceso Modo Pro y Modo EasyTune. El equipo está programado según como lo hayan manipulado, y cada vez que lo apaguen y lo enciendan, él va a recordar los valores con el cual fue programado antes de apagarlo. Entonces lo que debo hacer es ingresar al menú oculto y verificar si quiero trabajar en modo Pro o en modo EasyTune. Voy a trabajar en modo Pro, pero quiero que vean algunos otros parámetros que ofrece el equipo. Están bastante chéveres. Presionamos este botón, esperamos que las líneas lleguen hasta acá. Si no suelto el botón, no va a mostrar el menú oculto. Entonces, a lo que yo suelte ese botón, de una el equipo me va a mostrar el password. Me está indicando que hay una contraseña, entonces la contraseña es 306. Con esta perilla busco el número y selecciono el siguiente número, el código 306, como se lo dije en el video anterior. Si presiono este botón, el equipo va a seguir pasando de un número a otro y no va a ingresar al menú. Lo que va a hacer es presionar este botón o esta perilla del lado izquierdo, presiono y suelto, y ya ingresé al menú. Entonces tenemos proceso MMA, modo Pro y modo EasyTune, proceso TIC, modo EasyTune y modo Pro, proceso MIC, modo EasyTune, modo Pro. Tenemos el eco es para seleccionar el ventilador en modo automático. Cuando el ventilador, bueno, hablando de eso, miren que el ventilador ya dejó de funcionar. Como está sensando de que no se está trabajando, pues no ahorra energía y entra en un modo de hibernación. Entonces ahorita se va a activar nuevamente cuando empiece a soldar. ¿Por qué se activó? Porque ahorita gatillé y sensó de que yo iba a trabajar. Entonces mientras no sense eso, pues el ventilador va a estar en silencio, se va a detener, y eso nos ahorra un poco de energía. El BRD, por si nos exigen tecnología BRD, aquí tenemos el BRD, lo podemos activar o lo podemos desactivar. Si lo desactivamos, el equipo nos va a ofrecer su OCB alto, y si lo activamos, ese OCB lo va a disminuir a unos 10, 15 o 20 OCB. Entonces, si lo queremos bajar y la empresa donde queremos entrar nos exige que demostremos que el equipo tiene BRD, pues simplemente ingresamos al menú, nos vamos aquí, BRD, activado, desactivado. Lo activamos y lo dejamos activado.
Pero en este caso yo lo voy a desactivar. Vamos a trabajar procesos de semiautomático. Más que todo esto se utiliza para proceso MMA. Aquí tenemos el UNT, que sería la unidad con la que yo quiero trabajar, si es metros sobre minuto o pulgadas sobre minuto. Entonces aquí tengo pulgadas sobre minuto, que sería inch, y aquí tengo metro sobre minuto. Voy a trabajar metros sobre minutos. El BRT es la tonalidad del brillo de la pantalla. Si estoy en una zona o en un lugar con muy poca luz, puedo aumentar el brillo o lo puedo disminuir. Esto ya es al gusto del operador o del cliente, si lo desea con poco brillo o con mucho brillo. Yo lo voy a poner con todo el brillo. Entonces me regreso al proceso semiautomático, modo Pro. En el modo Pro simplemente voy a tener voltaje y velocidad independiente, no hay nada enlazado. Pero aparte de la velocidad y el voltaje, me va a dar otros parámetros que me sirven muchísimo al momento de aplicar con láminas delgadas y láminas gruesas, o si deseo un arco mucho más estable o menos inestable. Entonces salgo del menú, de la misma forma en que entré, presionando ese botón. Espero que la línea llegue hacia el final del lado derecho de las dos pantallas, suelto, y ahí el equipo ya me sacó, ya no estoy en el menú oculto. Entonces tenemos voltaje, tenemos el Bunner Back y tenemos la inductancia. Entre más inductancia, mejor estabilidad del arco voy a tener. El Bunner Back me va a ayudar a que el alambre salga un poco más cuando yo me detenga soldando. Si yo me detengo soldando y yo activo el Bunner Back, todo este alambre va a salir con más distancia. Eso más que todo lo utilizo para aluminio. ¿Por qué? Porque la punta de contacto se dilata con el calor que produce el aluminio y muchas veces se pega con la punta de contacto. Entonces, para evitar eso, activo el Bunner Back al máximo para evitar eso y estar cambiando punta de contacto a cada momento. Entonces aquí pues no voy a necesitar tanto del Bunner Back, así que lo puedo desactivar. La inductancia, pues le voy a dar la mayor inductancia para tener el mejor arco. Cuando tengo más inductancia o un equipo que me da la posibilidad de regular la inductancia, el arco va a ser muchísimo más estable. Voy a soldar un instrumento que he diseñado y pues está armado, todavía no está soldado como tal por todos lados, pero es para que los equipos de soldar giren sobre su mismo eje. Entonces voy a utilizar 17 voltios con 3.0 de velocidad. Esta es la velocidad y este es el voltaje. El Bunner Back en 0 y la inductancia en 0. Si sigo presionando, no hay otro valor. De este lado derecho no se ha activado nada. Eso quiere decir que en el modo profesional ninguna de estas opciones la puedo programar. De este lado tengo para mover los rodillos y aquí tengo el test para el gas. Si yo quiero saber cuánto tiene el flujómetro o está permitiendo de caudal de flujo de gas por minuto, presiono aquí sin necesidad de ir hasta el cilindro. Y desde aquí yo puedo ver que ahora mismo lo tengo en 15 litros. Lo voy a subir a 20. Test de gas. Movimiento de rodillos. Para ingresar al menú oculto. 2 tiempos, 4 tiempos, spot. ¿Qué es esto de 2 tiempos y 4 tiempos y spot? Spot, simplemente cuando yo selecciono el spot, voy a tener otra opción que es el SPT, y el SPT es para yo darle el tiempo de soldeo. Si yo quiero soldar 10 segundos continuo, lo voy a hacer y el equipo se va a detener solo. Aunque yo tenga gatillada la antorcha, a los 10 segundos se va a detener, porque yo le estoy programando el tiempo. Ahora, hay algunos soldadores o clientes que cuando están soldando láminas delgadas hacen el punto a punto. Ponen un punto, esperan de que el punto se enfríe un poco y luego gatillan de nuevo y ponen el otro punto. Entonces, para evitar
de que lo haga en diferentes tiempos. Esta opción es buenísima para esos casos y debemos programar el tiempo. Antes de hacer eso, pues yo les recomiendo siempre que prueben. Yo siempre que voy a manipular un equipo o de un nuevo modelo y voy a empezar a soldar con él, pues pruebo primero en una lámina y luego ya sí pruebo como tal en la estructura que yo voy a soldar. Entonces, si yo le programo 2 segundos, a los 2 segundos el equipo se va a detener. Entonces, voy a hacer el ejemplo enseguida para que ustedes vean de que es tal cual como lo estoy indicando. Entonces vamos a utilizar una platina. Ven, mi cierro. Vamos a cerrar esto de aquí. Aquí tenemos la platina. Importante siempre que vamos a soldar, que la pinza de masa tenga buen contacto con la pieza que vamos a soldar. Vamos a ubicarnos un poco por acá. Listo, entonces estamos en spot. 2 segundos, quiere decir que a los 2 segundos se va a detener. Aunque yo tenga gatillada la antorcha, se va a detener. Lo voy a hacer sin guantes para que ustedes vean de que en realidad sí estoy gatillando y aún así se va a detener el arco solo. Listo. Lo voy a hacer un poco más hacia acá para que logren ver que sí estoy gatillando. Okay. ¿Sí ven? Se detiene el equipo en el tiempo en que yo le programe. Si le pongo mucho más tiempo, pues a ese tiempo se va a detener. Voy a aumentar el tiempo. Vamos a aumentar el tiempo. SPT, tiempo de spot, o sea, tiempo de soldeo, de punteo. Voy a poner 4 segundos. Vamos a la antorcha. Presionamos. Miren que yo tengo el botón presionado todavía y el arco se detuvo totalmente solo. Ahora sí voy a soltar. Listo. Okay. Entonces esa es la función del spot. Ahora, ¿qué es 2 tiempos y qué es 4 tiempos? 2 tiempos significa que para yo soldar, o más bien 2 momentos, que para yo soldar necesito gatillar, mantener gatillada la antorcha hasta que logre mantener el arco estable, y si quiero seguir soldando tengo que mantener la antorcha gatillada. Si yo suelto, ya el equipo se detiene y para de soldar. Entonces ahí es donde están los 2 momentos. Si me voy a la antorcha, el primer momento sería cuando yo gatillo, soldo, y cuando quiero detenerme, suelto. Primer momento cuando inicio a soldar, quiero parar, suelto. Ese es el segundo momento. Por eso en el panel tienen algo que se llama 2T, o sea, 2 tiempos. Aquí está. 2 tiempos, 4 tiempos. Ahora, si yo necesito realizar soldaduras extensas en donde me voy a demorar varios minutos para no cansarme la mano o el dedo con el que yo voy a gatillar, yo lo que hago es que lo paso a 4 tiempos. Entonces 4 tiempos serían 4 momentos. Primer momento, cuando gatillo, sale el alambre, se crea el arco ya está estable y suelto. Ese es el segundo momento. Cuando yo suelto, el equipo va a seguir soldando, va a seguir el arco sin necesidad de yo tener gatillada la antorcha. Cuando me quiero detener, lo que debo hacer es
tocar de nuevo, ese sería el tercer momento, y cuando yo suelte el botón, el equipo se va a detener, ese es el cuarto momento. Entonces voy a hacer la demostración, lo estoy haciendo sin guante, sin protección en la mano para que ustedes vean, pero al momento ahorita de aplicar y soldar la estructura que tengo ahí preparada, pues no lo voy a hacer de esta forma, siempre ante todo la seguridad. Entonces tenemos el equipo en 4 tiempos. Primer momento, gatillo, genero el arco, suelto. Segundo momento, miren que voy a quitar mi mano, miren mi mano acá y mi otra mano acá, está soldando solo. Y cuando quiero parar, debo tocar y soltar. Toco, tercer momento, suelto, cuarto momento, y el equipo para de soldar. Entonces es muy importante resaltar que este equipo tiene la tecnología 2 tiempos, 4 tiempos y el spot. Algunos equipos pues no traen el spot y este equipo lo trae, no lo brinda, ¿sí? De este lado es el modo sinérgico. No lo voy a trabajar en modo sinérgico, pero les voy a explicar el modo sinérgico. Entonces vamos a ingresar nuevamente al menú. MMA y MIG. Dice MIG, pero no indica que solamente podemos aplicar MIG. Significa que todos los procesos de alambre aquí es donde yo lo puedo programar, sino que comúnmente conocemos siempre a los equipos que hacen procesos semiautomáticos con el nombre de MIG. Modo Pro, modo Easy Tune, y me salgo del menú. Listo, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos Bunnerback, inductancia, y tenemos amperaje y tenemos voltaje. Esta perilla no nos ofrece otra cosa, nos ofrece Bunnerback e inductancia. Si presionamos esta, no nos va a ofrecer nada. Con esta vamos a cambiar el valor de ese parámetro. Entonces, si yo quiero soldar con 100 amperios, si yo quiero soldar con 100 amperios, el equipo no me va a dejar. Y de pronto se preguntarán, ¿será que el equipo tiene un problema? No lo tiene. Porque si se dan cuenta, se activaron otros parámetros de este lado. Y yo tengo que ver qué son esos parámetros para poder entender el por qué no me dejó subir el amperaje con el cual yo deseo hacer la prueba o deseo soldar. Entonces, vamos a poner esto un poco más acá, para que ustedes vean de forma nítida esto aquí. Vamos a acercar un poco más. Listo, ahí se ve muchísimo mejor. Entonces, primero, el proceso o el material que yo voy a soldar. Tenemos Fe, que es acero de carbono, Flu Fe, que puede ser Flucor, pero en este caso podríamos trabajar Flucor inoxidable y Flucor acero de carbono. ¿Por qué tiene solamente el Fe? Porque pocas veces utilizamos el inoxidable en Flucor, o muchos a veces no lo conocen, pero sí se puede hacer. Y aquí dice aluminio, puede ser aluminio en magnesio, al silicio o cualquier tipo de otra relación, pero si es aluminio debe ser allí. Vamos a soldar con un alambre ER70S raya 6, un alambre que pertenece a la familia GMW MAC, Metal Active Gas. Es un alambre para acero carbono. Entonces seleccionamos Fe y seleccionamos el diámetro del alambre que nosotros vamos a trabajar. El diámetro que queremos trabajar es 0,8. Al yo tener el equipo en modo sinérgico, en modo Easy Tune, si yo le subo el amperaje, me está indicando que para ese diámetro yo podría utilizar máximo 150 amperios. Ojo, el equipo lo tengo conectado a 220 voltios monofásicos. En 110 voltios pues nos va a brindar otros valores mucho menores, porque va a estar
con menos amperaje, porque en 110 voltios o a 120 voltios el equipo nos va a ofrecer 130 amperios como máximo. Entonces, si selecciono un diámetro mayor, 1 milímetro, que sería equivalente a 0.040 milésimas pulgadas, y le subo el amperaje, pues ya el equipo me va a ofrecer todo su amperaje, me va a ofrecer los 200 amperios. Pero si yo voy a utilizar un alambre de 0,6 milímetros, el equipo máximo me va a brindar 90 amperios. Entonces, por esa razón, no me deja subir el amperaje. Lo que debo hacer es estar pendiente que si voy a trabajar en modo Easy Tune, en el modo sinérgico, y quiero que el equipo me ayude a buscar los parámetros, debo también indicarle al equipo qué metal voy a soldar, qué diámetro voy a soldar, o más bien qué metal y qué proceso voy a soldar, qué diámetro voy a soldar y qué tipo de gas voy a utilizar. En este caso voy a utilizar CO2 al 100%, está en la opción de CO2 al 100%. Entonces, con acero al carbono y con CO2 me brinda 0,6 milímetros, 0,8, 0,9, 1 milímetro y en cada diámetro un amperaje máximo. Para CO2 puro, con 0,6 milímetros, máximo 90 amperios. Para 0,8 milímetros, con CO2, máximo 150 amperios. Para CO2 con diámetro 0,9 milímetros, máximo 200 amperios, y a partir de 0,9 milímetros nos brinda los 200 amperios. Para acero al carbono con CO2 puro al 100%. Ahora, ¿qué pasa si yo lo paso para mezcla? Que puede ser 80-20 o 75-25, otro tipo de mezcla que ustedes vayan a utilizar. El equipo en 0,6 milímetros me va a ofrecer 110 amperios. Con 0,8 milímetros me va a ofrecer 160 amperios. Con 0,9 milímetros me va a ofrecer 200 amperios, y con 1 milímetro obviamente nos va a ofrecer los 200 amperios. Entonces es muy importante entender que cada diámetro nos va a brindar un amperaje. ¿Por qué en modo sinérgico el equipo hace esto? Para ayudar a la persona a entender de que no puede utilizar más amperaje porque va a deteriorar el alambre, va a aumentar mucho su temperatura y lo va a deteriorar. Entonces, por eso es muy importante. Adrián, ¿por qué no dan la opción de poder seleccionar el argón? Pues para este alambre no se utiliza argón, se utiliza mezcla entre argón con presencia de CO2 o CO2 al 100% puro. Por ese motivo no me brinda la opción del argón. Ahora, si lo paso para aluminio, miren que no me da la opción de utilizar otro tipo de gas. ¿Por qué? Porque en el aluminio se utilizan gases nobles. El panel frontal está diciendo que nos da la opción para seleccionar el tipo de gas que aire, que es el argón, pero cuando vamos a trabajar con aluminio podemos utilizar también helio. Entonces, si vamos a utilizar helio, la opción correcta es aquí. Ahora, en el aluminio nos ofrece 0,9 milímetros y 1 milímetro en cuanto al diámetro del alambre. Para 0,9 nos brinda 150 amperios y para 1 milímetro nos brinda 180 amperios. Entonces, fíjense de que los amperajes con diferentes tipos de metales también también es distinto. O sea, los amperajes que ofrece seleccionando el diámetro no son iguales. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Para FluxCore nos indica CO2 al 100% puro, nos brinda 0,8, 0,9 y 1 milímetro. ¿Sí? Y nos brinda la opción para trabajar con gas, y si vamos a trabajar alambres autoprotegidos debemos seleccionar esta luz LED que dice autoprotegido. ¿Sí? 0,8, 0,9 y 1 milímetro con gas y sin gas. Ya teniendo claro la forma de manipular el equipo en modo Easy Tune,
Si lo quieren trabajar así, pues yo les recomiendo que tengan muy en cuenta este lado derecho, porque estas opciones las brinda es con el modo Easy Tune. En modo Pro, pues no, ya se dieron cuenta de que no lo brinda. Yo voy a trabajar el equipo en modo Pro, entonces vamos a ingresar al menú nuevamente y lo vamos a pasar a modo profesional. Aparte de eso, el equipo tiene 10 memorias, porque este botón indica dos cosas. Indica las configuraciones, por eso trae dos imágenes, configuración y memoria. También la memoria, ahorita les explico cómo se guarda. MIC, modo Pro y me salgo. ¿Cómo me doy cuenta de que está en el modo Pro? Porque aquí la luz LED me está indicando Proton, modo profesional. Entonces ahora sí voy a programar los valores para soldar y aplicar, y ustedes vean cómo el arco es bastante estable. Lo van a notar en el sonido. MIC, modo Pro, 17 voltios, velocidad 3.0, Punnerback 0, inductancia al máximo para tener el mejor arco. Dos tiempos, no voy a realizar soldadura extensa, entonces voy a utilizar dos tiempos. Entonces, señores, importante conocer el equipo en su programación, absolutamente todo, para evitar tener confusiones y tener dudas si el equipo tiene un problema, sí o no. Y también tener en cuenta el tipo de carrete que voy a utilizar, la antorcha que voy a utilizar, si el equipo tiene la antorcha correcta, si estoy utilizando el rodillo correcto, si estoy aterrizando bien la pinza de masa respecto a la pieza que yo voy a soldar, si la pieza que yo voy a soldar está limpia en donde yo voy a realizar la unión. Todos esos detalles se deben de tener en cuenta antes de soldar para tener una buena aplicación y evitar confusiones con el equipo en si tiene problema. Entonces, señores, a soldar.